los partidos representados en el Congreso, por una parte, qué está pasando al interior del gobierno. Quizás el señor Raúl Molina pueda darnos luces, puesto que él ha sido parte de este gobierno hasta principios de este año. Señor Molina, muy buenas tardes y bienvenido a RPP. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué le parece a usted? ¿Qué cosa explica esta intervención de Keiko Fujimori? Sus primeras declaraciones cuando plantea enfáticamente que se remuevan 4 ministros identificando los ministerios. Uno de los cuales ya se cumplió, ¿no? Sí, que es de salud, pactado no, y pedido por muchos otros. Sí, pero además, porque la ministra no tenía forma de sostenerse, más allá de que Keiko Fujimori lo hubiera pedido o no, la muerte de la ministra de Salud era una muerte anunciada, ¿no? Pero hemos visto que se sostienen ministros que uno hubiera dicho que no eran sostenibles. Sí, pero cuando ha ido a presentarse al Congreso, como han dicho, ya cuando entró ya estaba muerta, ¿no? Por eso ella usó el gesto que algunos han calificado de inteligente de renunciar ahí mismo en el hemiciclo, ¿no? Pero era difícil de entender por qué Keiko después, además de un cierto retiro, hacía un anuncio así tan categórico, ¿no? ¿Qué se podía pensar? ¿Que estaba haciendo una pulsada de fuerza en su reaparición pública? Estaba dándole un mensaje a un gobierno que todos sabemos que es muy, muy débil, ¿no? Y tal vez desmarcándose un poco de esa debilidad. Pero a mí se me terminaron, o creí pensar que se me armaban las piezas cuando leí la entrevista del Trump el fin de semana, donde está muy relajada y con mucho énfasis defiende su derecho a ser candidata en una próxima elección presidencial. Ahora, lo que me acabas de comentar tú, que declaró en Panorama diciendo que el Congreso no tiene legitimidad, me desconcierta un poco, porque las piezas se juntaban diciendo una Keiko candidata, pero sabe que hasta el 26 la situación se puede deteriorar muchísimo. O sea, es difícil imaginar a este gobierno, con toda la debilidad que lo acompaña, que aguante 37 meses, que es lo que falta para un cambio de gobierno en julio del 26. Entonces yo dije, lo que están jugando es, como su bancada está apoyando la bicameralidad, es obtener la bicameralidad, tal vez después pujar por recuperar la reelección de congresistas y en ese marco retomar en la segunda legislatura del año la posibilidad del adelanto de elecciones, ¿no? Ya no para el 23, no para el 24 tal vez, sino para el 25, ¿no? Recuperando de repente la periodicidad que su padre dejó, ¿no? Y que se rompió justamente... El año 1, sí. Claro, en la segunda reelección, en el año 1. Pero esto que dices de que ha dicho que el Congreso no tiene legitimidad, desconcierta un poco. Puede ser una manera de desmarcarse si hay mucha oposición ciudadana a una aprobación intempestiva, porque Keiko es así, de doble discurso, ¿no? Y su gente también. Y por otro lado, su bancada sigue empujando la bicameralidad. Pero... Va a ser difícil que lo haga. Si es cierto que esa es su posición, eso es lo que dice por lo menos Infobae, ¿no? Que es una plataforma de prensa que ¿no? Sí. Suele hacer afirmaciones basadas en la realidad, pero le atribuyen haber dicho eso, sí. Sí, me desconcierta un poquito con el tono de la entrevista en prensa escrita, ¿no? Que es una entrevista, como te digo, que da la sensación de muy confiada en sí misma y poniendo mucho énfasis, porque el periodista le insiste muchas veces, ella en defender su derecho a postular, ¿no? Entonces, eso es algo que se ha hecho cada vez que ha tomado la palabra, sí, ¿no? Sí, entonces, y me parece que incluso ha precisado que ella dijo que no sería candidata si las elecciones fueran en el año 23. Exactamente. Pero si fueran el 26, no se ha pronunciado. Inclusive en la entrevista el periodista le insiste en eso y ella dice, yo no he hablado del 26, yo he hablado del 23, ¿no? Que no postularía si hubieran elecciones. Exactamente. Entonces, hay que decir que se ajusta también con su calendario judicial, ¿no? Claro que sí. O sea, ella siempre está midiendo las cosas en esos dos planos, ¿no? A ver, tengo la impresión, pero es una impresión a corroborar con los acontecimientos de las semanas siguientes, que tal vez la alianza con el gobierno no que se va a romper, pero se va a relativizar, ¿no? O sea, el fujimorismo estaría buscando que, como dices tú, la bancada, la minoría mayor del Congreso, estaría buscando tal vez generarse un espacio posible de retroceso en el caso de que, digamos, la legitimidad y la estabilidad de este gobierno débil siga deteriorándose o se deteriore bruscamente en función de acontecimientos que vengan en el futuro, ¿no? Y que pueda abrirse, separarse, desmarcarse y no contagiarse con los impactos negativos de este derrumbe, ¿no?
porque también es sintomático que Keiko hace esas declaraciones de que cambie 4 ministros y la presidenta contesta diciendo el asunto del adelanto de elecciones es un asunto cerrado, ¿no? Cuando, como dices tú, la bancada fujimorista estaba empujando, antes de esta cosa que ha salido en Infobae, empujando la bicameralidad. Entonces, yo creo que los meses que vienen van a mostrar que esa alianza que sostiene a este gobierno débil tal vez va a ser una alianza donde los distintos partidos se van a mover de un modo distinto. Porque frente a esas declaraciones del fujimorismo, recordemos que el almirante Montoya, su primera reacción fue, dijo, ella no pueden haber elecciones porque hay inestabilidad social. Parece ¿no? olvidado pero hoy, que durante los años del terrorismo hubo elecciones y a nadie se le ocurrió que porque había terrorismo no debíamos realizar elecciones, todo lo contrario, mayor razón. Y ¿no? también opinó diciendo que era un exceso hacer recomendaciones de cambio de ministros y hoy día su colega de bancada, Cueto, sí, el otro almirante, sí, ha dicho que sí, que hay que cambiar ministros, ¿no? Entonces, probablemente vamos a ver que el Congreso se va a mover menos en bloque, inclusive la alianza de derechas que se definió como alianza de derechas que soporta al gobierno se va a mover menos en bloque, ¿no? O sea, el ministro de Salud recién nombrado, como tú has dicho, postuló al Congreso con el letrero de APP, pero ha seguido teniendo cargos partidarios hasta hace no mucho en APP, o sea, y eso corrobora el apoyo que César Acuña le ofreció desde el comienzo a la presidenta, ¿no? O sea, sí. Se comprometió desde el comienzo a la presidenta. De la, digamos, homogeneidad del voto, ya sobre la ley Mordaza, Renovación Popular votó dividido. El señor Cueto me parece que votó contra la ley Mordaza, mientras que Montoya, el otro almirante, como dices tú, votó a favor. De manera que no es que haya habido unidad compacta. Bueno, esas bancadas sobre temas importantes. Sí, esas bancadas, con excepción del fujimorismo, no suelen siempre votar en bloque, ¿no? Y se suelen dividir, pero probablemente esas divisiones las veamos como un acto mucho más recurrente en los meses que vienen. En alguna entrevista Fernando Vivas decía de que, digamos, hoy día las bancadas no representan partidos y los congresistas no representan a veces ni bancadas, ¿no? Y se han roto todos los estadios de representación, ¿no? Entonces probablemente vamos a ver un Congreso que sea menos predecible en sus votaciones y no un apoyo tan sólido y seguro al gobierno, ¿no? Y eso precariza más en los meses que vienen la situación de la presidenta Boluarte. Y mientras tanto, no ha surgido una denuncia contra el primer ministro Alberto Otárola que no puede sino proceder de fuentes internas. Hay alguien en el aparato del Estado que ha lanzado esta denuncia, ¿no? Y se dice además que es. Y además se dice que es el hermano de la presidenta. Que no es propiamente funcionario público, pero que manifiestamente ronda en los pasadizos del poder, ¿no? Sí, yo no puedo dar fe de eso en las 5 semanas que estuve en Palacio. Yo nunca lo vi al señor Boluarte en Palacio, pero tampoco puedo garantizar que no asesora a su hermana, porque hay que reconocer que el señor Nicanor Boluarte tiene mucho más experiencia en la cosa pública que su hermana, que ha sido gerente de una sucursal de Renier, que él ha sido vice, ha sido jefe de un programa. Entonces, probablemente tenga más manejo y tenga cosas que aconsejarle a su hermana. Yo nunca lo vi en Palacio, pero puede haber retomado su influencia, no sé si física o telefónica o virtualmente, pero también el miércoles pasado llegó a un canal una denuncia contra él, ¿no? Relacionada con un nombramiento de un señor que había estado relacionada con la señora cercana a la presidenta que ahora está en IRTP. Pero sobre todo lo grave es que se le asocia con una compra de 41 millones por parte de E-Salud, ¿no? Al Premier. Esa es la denuncia que ha salido contra el exministro de Trabajo. Ante la que ha reaccionado con mucha energía, claro, diciendo que como demócrata él va a presentar una queja ante el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana. Ha sido muy explícito en decir una difamación de ese tipo, así como la percibe él, no se debe ventilar ante el Poder Judicial, sino ante el Consejo de la Prensa. No he leído con todo detalle, pero hasta donde he leído, el vínculo con Otárola sería
una mención que hace el exministro de Ansel. Una conversación tripartita. Sí, de una posible conversación tripartita con el Premier. Que él niega que haya habido. Exactamente. Y por eso es un vínculo muy indirecto con Otárola y es la típica denuncia, no lo quiero defender a Otárola, por supuesto, la típica denuncia que en el Perú se suele filtrar, a veces muy débil, pero que genera un vínculo de sospechas y que inmediatamente en la prensa suele crecer. Así como la otra que se ha soltado contra el hermano de la presidenta, vinculándolo a un nombramiento en el Ministerio de Trabajo. Sorprendentemente, cuando tenía un cargo también ahí un hermano del Premier. Entonces, parece que hay unos vasos comunicantes entre esas denuncias y parece un conflicto soterrado entre el hermano de la presidenta y el Premier. Pero no tenemos evidencia confirmada. No tenemos evidencia, no la tengo yo. Hay sospechas y afirmaciones. Sí, hay sospechas y afirmaciones. Ahora, ¿quién digamos, filtraciones en ambos sentidos, nada más, ¿no? ¿Quién puede querer sacar a Otárola? ¿Desde qué trinchera se podría estar disparando? Alguien que crea que le está haciendo daño a la presidenta o alguien que quiere ocupar ese alguien espacio que sea defensor poder, ¿no? de Boluarte, que sepamos no tiene una corriente propia. No, o sea, alguien como su hermano de repente, pero sigue siendo una especulación, no podemos garantizar nada ahora, pero podría ser que el hermano siente que la presencia de Otárola está perjudicando a su hermana. El problema es imaginarse cuál puede ser el escenario para la presidenta de un nuevo premier. Mi hipótesis es que solo lo podría buscar dentro de su actual gabinete. O sea, es poco probable que alguien de afuera, o por lo menos alguien de afuera con el perfil que necesitaríamos ahora, una persona de mucho fuste y capacidad de convocatoria, pueda aceptar un premierato a la presidenta. Hemos visto casos, puede haber casos, pero del Perú han habido personas que se han prestado a ser primeros ministros, hasta Pedro Beltrán de Manuel Prado, para hablar de dos adversarios. Es verdad que la historia nos da, digamos, ejemplos que pueden ser inesperados, pero no es racionalmente, por lo menos, no es fácil de prever que una figura que tenga un prestigio personal acumulado pueda aceptar ser premier, salvo que la presidenta le asegure un conjunto de condiciones que presumo una figura así exigiría. Otro caso notable en ese sentido es el de Vallerrista, que se prestó a ser primer ministro de Alberto Fujimori. Es cierto que durante 69 días, como él insistió. Claro. No, siempre puede haber, en el Perú todo puede pasar, pero la pregunta es si al final optara ella, porque para optar por ministro de Salud se ha demorado casi 5 días y al final ha tenido que optar por alguien vinculado a PP, de quien cuenta con un gran apoyo por parte del gobernador Acuña. Un escenario posible es que nadie le acepte y tenga que elegir entre sus ministros, ¿no? Y eso es casi una especie de aceleración hacia el fondo por parte de la presidenta que puede, con perspectiva de mediano plazo, acortar su duración en ese extremo de 37 meses, ¿no? Hay un punto en el que había insistido usted en las veces anteriores que hemos podido conversar. No se ve una visión de país ni una estrategia que vaya más allá de estas querellas y de estos pleitos. No se ve. No se ve. Porque los grandes temas que ellos han propuesto, por ejemplo, esa autoridad para la infraestructura, no ha prosperado. No sabemos en qué está. El presidente del Consejo de Ministros trajo como gran logro de Europa el memorándum a la OSD, que no es el primer memorándum que presentamos y que no garantiza el ingreso a la OSD. Hace un par de días han hablado primero dijeron una ley de contratación y todo el mundo dijo decreto legislativo y al final resulta que es un proyecto de ley de contrataciones. Ese proyecto de ley, puedo dar fe que viene de muy atrás, su discusión por iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas. Yo presumo que desde antes de que empiece este gobierno. Y claro, Otárola parecería ser el único que trata de plantear iniciativas para mostrar que el gobierno tiene un rumbo, pero yo no veo ningún objetivo estratégico y creo que los peruanos en general no vemos objetivos estratégicos sectoriales muy claros, más allá de la lucha que está siendo encarnizada contra la corrupción la ministra de Vivienda, ¿no? Cosas por el estilo. Y sigue creyendo que lo más conveniente sería ir a elecciones anticipadas. No sé si Keiko Fujimori tiene ese propósito y nunca pensé que iba a coincidir con ella, pero sigo creyendo que tenemos que ir hacia elecciones anticipadas, sigo creyendo que va a ser un costo muy grande para el Perú. Pero eso supone una ley
en el Sí, Congreso. sin ninguna duda, ¿no? ¿Usted No cree para que este año. hay una mayoría en el Congreso que votaría a favor de acortar su propio mandato de los congresistas? Difícil. Yo creo imaginarlo, que hay ¿no? grupos en el Congreso, como los fujimoristas y algunos otros, que están buscando obtener esos hitos de la bicameralidad y la reelección congresal para volver con esos hitos logrados que les permitan a ellos la posibilidad de reelegirse, volver a la discusión, estarían dispuestos a volver a la discusión de un adelanto de elecciones. Yo creo que esa discusión ahora no es posible, pero sigo teniendo fe que en el 24 se puede reanudar esa discusión con una suficiente presión ciudadana que confío que va a retornar en el 24. Ahora no existen condiciones, queda claro que la famosa toma de Lima va a ser cada vez más claro que va a ser relativamente débil. Entonces, ¿Por qué le parece claro eso? porque cada vez la información que llega de provincias Pero muestra también que... hemos visto hoy muestra pronunciamientos de asociaciones de los ronderos del norte, esta vez, Sí. Cajamarca particularmente, pero también Amazonas, ¿no? Pero no creo que llegue a los niveles de diciembre-enero, Fernando. Bueno, Entonces, señor pero sí confío que en el 24 se reanude el hastío ciudadano y podamos converger por distintas razones, peruanos y peruanas, que aspiramos a que haya un adelanto de elecciones en el 24 o el 25, y no necesariamente en el 23, porque hacerlo en el 23 sí es verdad que sería resulta un salto al imposible. vacío. Sería un salto al vacío. Imposible, además, en términos de tiempo. ¿no? Más allá de eso, Sino sería un salto al vacío. 6 meses y medio, menos de 6 meses y medio para llegar a final. Y ese salto al vacío creo que ni Keiko está dispuesta a darlo. Raúl Molina, muchas gracias por su presencia. Recuerdo que usted ha sido viceministro de Gobernanza Territorial y jefe del Gabinete de Asesores de la presidenta Dina Boluarte. Muchas